Vamos a recibir al doctor José Alejandro Vázquez Montoya. Nos va a presentar un paralelo entre el negocio porcícola tradicional y el negocio porcícola criollo. Bienvenido, profesor. Buenos días para todos, mi nombre es José Alejandro Vázquez Montoya. Cuando la doctora Lina y el doctor José Abelardo me invitaron, jamás creí que me fuera a tocar hablar delante de un público tan grande. Soy primíparo en esto, si de pronto voy muy rápido, muy despacio, no se me está entendiendo, por favor me hacen señitas. Bueno, hace 12 años un socio, un amigo y yo iniciamos una producción de porcicultura tradicional especializada. Iniciamos con 30 hembras de cría en el municipio de San José del Nuso. Hoy en día estamos en el municipio de Yolombó, esto es nordeste antioqueño, y tenemos 125 hembras de cría especializadas en el ciclo completo. ¿Por qué llegamos a los cerdos sanpedreños? Hombre, unos productores tradicionales, desde hace 12 años haciendo lo mismo, buscando producciones máximas, cerdos encerrados, cerdas lactantes enjauladas, todo muy, digamos, muy intensivo, y no es un proceso bonito, como lo mostró la doctora Lina ahorita. Mi socio, el señor Juan Sebastián Ortiz, siempre ha sido una persona muy curiosa, vive mirando para dónde va el mercado, qué están demandando. Me dijo: José, el mercado va a cambiar, dentro de poco las nuevas generaciones van a decir: yo ya no quiero comer carne de un animal que esté enjaulado, yo quiero comer una carne sana, yo no quiero una carne con antibiótico. Entonces, lo primero que hicimos fue, a medida que iba creciendo la empresa, mantuvimos el núcleo de producción tradicional especializado, que es lo que nos ha permitido hacer otro tipo de inversiones, y comenzamos a meternos en la parte de ganado bovino con ganadería regenerativa, que por acá está Acoganar presente. Nos metimos en eso. No fue tan fácil como creímos al principio, nos ha costado la regeneración de los potreros, nos ha costado la selección del biotipo animal eficiente a pasto, pero ese fue el primer paso para entender qué debíamos hacer con los cerdos sanpedreños. Después de iniciar con la ganadería regenerativa, mi socio me dijo: pues José, ya sabemos criar cerdos, nos estamos metiendo con el ganado a pasto, ¿por qué no damos el paso siguiente y criamos cerdos también a pasto? Iniciamos con 3 hembras y un macho. Todos los días rezábamos porque ese macho no se fuera a caer un hueco o a morir, porque ahí iba a morir el sueño de los cerdos sanpedreños. Y ahora tenemos 15 hembras de cría sanpedreñas, tenemos 10 hembras de reemplazo para aumentar la producción, y tenemos el ciclo completo en pastoreo. ¿Qué errores hemos cometido? Todos los errores de este mundo y del otro. Enjaulamos cerdos sanpedreños, las pusimos a criar en jaulas tradicionales. ¿Por qué? Pues porque atendimos los primeros 2 partos y la mitad los aplastaron, los otros 4 que quedaban, 2 se los comieron por canibalismo. Entonces, venga, ¿cómo vamos a evitar esta pérdida? Metámoslas en unas jaulas para disminuir por lo menos los aplastados. Grave error, las cerditas se estresaron y en esos partos sí no tuvimos, pero nada. Bueno, listo. A raíz de eso aprendimos que sí debemos tener ciertos corrales, sí se pueden tener unas jaulas antiaplastamiento, sí se pueden tener unas lechoneras para disminuir las pérdidas, pero todo debe ir muy enfocado a imitar
lo que la cerda hace naturalmente en el potrero. Nos pusimos a revisar y estas cerditas de forma muy inteligente empiezan a cavar. Debajo de las raíces de unos palos empiezan a cavar y las raíces, entre comillas, les sirven como lechoneras o protección a los lechones cuando ella se va a acostar. Entonces lo que intentamos fue simular eso con unos corrales. Después de estos aprendizajes tan costosos, contarles un poquito de cómo iniciamos, vengo a mostrarles un paralelo entre la porcicultura tradicional y la porcicultura de cerdos sanpedreños. Esto no es un resumen a nivel Antioquia, a nivel país, son nuestros parámetros productivos. ¿Listo? Entonces, la granja tradicional se llama La Primavera, la otra granja se llama Sanpedreños. Consideraciones antes de empezar a mostrarles estos numeritos. Donde estamos ubicados, los suelos son bastante pobres. Sí, son unos suelos ácidos, un poquito infértiles. Digamos, es difícil el establecimiento de pasturas mejoradas. Si bien entendemos que las gramas tienen unos valores nutricionales mucho mejores, donde nosotros estamos a 1700 metros sobre el nivel del mar, se demoran en recuperarse más de 70 u 80 días. Entonces esto, para uno esperar una rotación 80 días teniendo que pagar alquiler del potrero, se vuelve muy ineficiente desde el punto de vista económico. Me faltó una cosita, es que nosotros tenemos ánimo de lucro. Entonces todo lo que hemos hecho es con ánimos de ganar dinero con ello. Si logramos un proceso de conservación, pues ganando dinero, mucho mejor. Pero es pues nuestra perspectiva del negocio. Las hembras activas a mayo del 2025 eran 104, mientras que las sanpedreñas eran 15. El tipo de banda en la porcicultura tradicional es de 14 días. ¿Esto qué significa? Que cada 14 días servimos, cada 14 días atendemos partos, cada 14 días destetamos, cada 14 días pasamos al preseo y cada 14 días pasamos al aseo. Esto de forma tradicional logra uno tener un mayor control y una concentración de labores en la porcicultura. En los sanpedreños intentamos sincronizarlas y tenerlas de esa forma, pero no fue posible, entonces nos toca manejarlo libre. Con esos animales libres lo que hacemos es recopilar los datos a la hora del parto y nos da que el porcentaje de parición en los cerdos sanpedreños es el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Yo desteto una cerda, se la presento al macho y de 10 cerdas que le presento al macho, 7 quedan preñadas. Las otras, ¿por qué no quedan preñadas? No hay la suficiente involución uterina, no hay la suficiente nutrición para que ellas queden preñadas inmediatamente. Mientras que en la porcicultura tradicional estamos en el 87% y granjas mucho más tesas están por el 90, 92, 93%. ¿En qué se resume esto? En que entre más alto tengas el porcentaje de parición, menores son tus costos de producción, porque menos días sin producir están los animales en el predio. Para sacar todos estos costos de producción, a cada animal que esté en la finca, vaca, cerda, ternero, lechón de levante, nosotros le cobramos un alquiler, ¿correcto? La duración de la lactancia. En las cerdas tradicionales dura 19.5 días, en las cerdas sanpedreñas dura 35 días. ¿Por qué 15, 16 días de más? Porque necesitamos que esos lechoncitos salgan mucho más pesados, mucho más con un sistema inmune mucho más desarrollado, pues para poder enfrentarse a los retos que había o que hay en el potrero, porque ese fue otro de los errores: destetarlos al día 20 y sáquelos al potrero, cójalos un aguacero bien berraco, una noche bien fría, diarrea y chao lechoncitos. La duración de la gestación es casi lo mismo. Las montas que se le hacen a las cerdas tradicionales son 2.5 montas, es por inseminación por cervical, mientras que la cerdo sanpedreño es monta natural. Confieso que también intentamos ordeñar un macho sanpedreño para hacer inseminación, fracaso total, porcentaje de parición 0.
Aquí es donde viene el tema más interesante. El tamaño de camada, los nacidos totales en la porcicultura tradicional son 17.17 nacidos totales. Ahí están momias, nacidos muertos y nacidos vivos. Si lo comparamos con nuestra porcicultura de San Pedreño, los nacidos totales es de 7. Entonces, primer punto clave, nosotros suplementamos con concentrado. Yo divido 17 nacidos totales en la suplementación que le doy a una cerda tradicional y eso me da un costo. Pero si la cerda sanpedreña solamente la voy a dividir en 7 lechones, eso me da un costo superior. Entonces, primer factor a tener en cuenta a la hora de analizar los costos de los cerdos sanpedreños. Se divide en mucho menos lechones la suplementación que uno le debe dar a la cerda. El profesor de la charla anterior nos dijo que la alimentación tenía casi el mismo costo. La diferencia es que él lo producía y no dependía de nadie, ¿sí? Digamos a la parte de nosotros que nos toca comprarlo. Entonces, ojo, que independientemente que sea concentrado o que sean forrajes, la dilución de ese costo va a ser en mucho menos animales en la porcicultura de sanpedreños. Al final destetamos por cada hembra en la porcicultura tradicional casi 14 lechones, mientras que cuando nos va bien en la porcicultura de sanpedreños destetamos 6. Eso nos da unas pérdidas al nacimiento en la tradicional del 11%, mientras que en la de sanpedreño, pues aunque solamente se muera una, como son tan poquitos nacidos totales, pues da un mayor porcentaje. Tenemos los intervalos de la hembra. Una hembra tradicional en las explotaciones más exigentes está dando 2 partos y medio al año. De las cerdas sanpedreñas nosotros solamente estamos logrando 2.1 partos al año. Parámetros para iniciar el destete. Como les comentaba ahorita, los de las tradicionales se destetan a 5.3 kilos, los otros a 8. Este es el otro punto clave. Los cerdos cebados de la porcicultura tradicional se están vendiendo a 120 kilos. Esto es un dato desactualizado. Hoy los porcicultores tradicionales tenemos que estar llegando a los 140 kilos para poder diluir los costos de producción, mano de obra e instalaciones, mientras que yéndonos bien, un cerdo sanpedreño está llegando a los 80 kilos. Este punto va a ser clave a la hora de que revisemos el tema del mercado. Ya enseguida les cuento por qué. La mortalidad en el precebo de nuestra granja es demasiado grande, tenemos un problema sanitario, llega al 8.2%, mientras que en los sanpedreños es solamente el 1%. En la ceba es del 2%, los sanpedreños después de que pasan la etapa de precebo, pues eso es demasiado resistente, no hay prácticamente nada de mortalidad. Y acá el otro punto importante es, estamos sacando un lechón o un cerdo cebado a los 140 días de vida de 121 kilos versus 180 días de vida en los sanpedreños de solamente 80 kilos. Yo creo que eso. Acá llegamos al dinero crudo y duro. Producir un cerdo de la porcicultura tradicional de destete a nosotros nos cuesta 203.000 pesos, mientras que un lechón de sanpedreño cuesta 187.000. Y para llegar hacia el de precebo nos cuesta uno tradicional 355.000 prácticamente, mientras que un sanpedreño solamente cuesta 298.400. Hasta ahí van ganando los sanpedreños, es mucho más económico producirlos. Pasamos a la ceba y después de añadirles el arriendo, administración, operarios o colaboradores mejor, limpieza, desinfección, tenemos que un costo terminado de un cerdo tradicional en pie de 121 kilos nos vale 807.219 pesos. Eso quiere decir que producir 1 kilo de carne en pie de cerdo tradicional está, en nuestra explotación habrán unas más eficientes, cuesta 6.677 kilos, mientras que uno de sanpedreño cuesta 510.840.
está el kilo en 6.386 pesos. ¿Cuál es el problema? El problema empieza a partir de ahí. Ya hicimos el ejercicio de producir medianamente eficientes con la curva de aprendizaje, pero ¿qué pasa cuando vamos a vender el cerdo? Entonces, los primeros cerdos yo los vendo sacrificándolos en la finca, intentando hacer lo mejor posible, intentando conservar la inocuidad. Compro unas neveras de icopor, hielo, meto la carne de cerdo en el carro y me voy con el carro y pum, se lo entrego al restaurante. ¿Por qué el restaurante? Porque es el que valora esta carne que tiene un montón de atributos que no me voy a meter en el tema porque viene gente más especializada a conversarlo, pero es gente que dice, hombre, yo valoro el marmoreo que tiene esta carne, valoro tu grasa porque puedo hacer una preparación de yo no sé qué cosas. Entonces son unos chefs que ahorita otra persona va a hablar de eso, que sí le da un valor agregado. ¿Qué pasa cuando yo quiero escalar el negocio? Cuando ya no es sostenible montar esos cerdos en el volco del carro e irse uno a repartirlos. Yo ya tengo que llevarlos a un frigorífico, ya tengo que asumir un flete, ¿sí? En que el mercado me está diciendo, no le compro todo lo que produzca, no le compro los 50 cerdos que usted me mete en un camión normal, sino que máximo soy capaz de asumirle 2 o 3 cerdos a la semana. Entonces, el valor del flete es muy similar y fuera de eso, el costo del sacrificio vale lo mismo para un cerdo de 140 kilos que para un cerdo de 80 kilos. Entonces, primer barrera, ¿cómo haces para garantizarle la inocuidad del producto a tu cliente? ¿Y cómo haces para escalarlo? Son cosas que todavía no hemos podido resolver, pero lo dejo ahí presente. Otro de los errores que cometimos a la hora de empezar a vender es que nos metimos a producir, a ensayar, teníamos los 5 primeros machos ya cebados, no teníamos a quién vendérselo y tocamos la puerta del mercado tradicional. Nos acercamos a la Feria de Ganados de Medellín, que es una de las ferias pues, como que más recibe cerdos, y miraban esos cerdos negritos y mientras que un cerdo normal los pagaban a 8.000 pesos, estos decían no, mire a ver si le sirve 4.500 y si no, vuélvalo a montar al camión y bueno, entonces tocó regalar esos cerdos. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una sobreproducción? Cuando saturamos el mercado de los restaurantes, ¿a quién se los vamos a vender? Vámonos a acercar a ese canal tradicional y ahí vamos a empezar a perder más de 1.800 pesos por kilo. Son interrogantes que hay que empezar a definir. Hay otra forma. No vamos a vender cerdo en pie, vamos a vender cortes. ¿Qué nos pasó cuando intentamos vender cortes? El restaurante quiere las costillas, quiere los lomos, quiere la bondiola, pero él no se quiere enredar, con justa razón, con la cabeza, las patas y mucha parte de la pierna. Entonces, sí, yo vendo los cortes premium, los vendo muy bien, a un super valor, pero entonces después los otros cortes, que ya no van a ser de segunda, sino casi de tercera, toca regalarlos. Estos son todas las experiencias negativas que nosotros hemos tenido, no para desanimarlos, sino para que no cometan nuestros mismos errores que han sido demasiado costosos. Otro punto importante que toqué ahí medio por encima es la saturación del mercado. Hoy a los porcicultores tradicionales estamos viviendo una crisis que hace por ahí antes del COVID no se veía, y es que se juntó un crecimiento desmesurado de las granjas, un dólar bajito, una importación de carne de Estados Unidos como nunca antes vista, la pelea de Trump con China, que ya no les vende tanta carne de cerdos a ellos, entonces tienen que mirar para el sur para acomodar todos esos cortes de segunda. Y un problema que siempre hemos tenido los porcicultores tradicionales es que vemos el precio del cerdo alto y no, vea, eso somos felices comprando cemento.
compre cemento porque lo que hay que hacer es crecer las granjas y entonces no analizamos el mercado para crecer, sino que solamente analizamos el precio de venta. Hoy en día nosotros estamos vendiendo cerdo a 7.200, cuando hace un año y medio lo estábamos vendiendo el mismo cerdo a 11.000, 11.500 pesos. Y la cosa no tiende a mejorar. ¿Cuál es la idea? Que esto, como productores o futuros productores de cerdo sanpedreño, no nos vaya a pasar. Analicemos muy bien cuál es el potencial de nuestro mercado para no empezar a producir a lo loco o a producir por modas, porque eso puede, digamos, acabar de una manera súbita todos estos esfuerzos por pues, mantenerlo criollo. Errores que no cometimos, ya para terminar. Alguna vez nos sugirieron, venga, si usted quiere bajar el costo de producción, entonces coja este macho sanpedreño y crúcelo con esta hembra. Nosotros utilizamos genética de hambre, que le está dando 18 o 20 nacidos vivos. Hombre, para nosotros eso sería desnaturalizar la raza, perder parte del valor agregado. Entonces, pues en eso sí no nos hemos metido. Habrá gente que sí, pero por este lado no. Y por último, ¿qué más les cuento? Por último, a la hora de sacar todos estos costeos de los cerdos sanpedreños, quiero dejar claro que hay que meter la vivienda de la persona que los va a cuidar, hay que dejar el sueldo, debe ser un sueldo por encima del mínimo para que la persona realmente se interese en el aprendizaje que hay que tener, ¿sí? Hay que meterle una administración, el arriendo de las zonas de la finca que van a ser ocupadas, ¿sí? Y los reemplazos y las vacaciones de la persona encargada. Con todos esos datos se hicieron varias tablitas en Excel y por eso fue que pudimos llegar a esa conclusión de los costos de producción. Muchas gracias. Para preguntas, pero por favor vayan adelante porque no se escucha. Adelante con el micrófono. ¿Porcentaje de conversión de pie a canal tienen los datos? Sí, en un cerdo tradicional es 84%, yéndole muy bien y con muchos cuidados a la hora de el ayuno y el transporte a la planta de sacrificio. Acá hay un poquito de trampa porque el porcentaje de los cerdos sanpedreños, como le digo, los sacrificamos en la propia finca, entonces no tienen que sufrir ciertas condiciones de estrés, pero nos está dando el 82%. Probablemente cuando mandemos esos cerdos sanpedreños a una planta de sacrificio baje el porcentaje, que eso es otra cosa que aleja al carnicero tradicional. Solamente una pregunta pequeñita. En ese porcentaje de los sanpedreños, ¿hay un ayuno de cuánto tiempo para el beneficio? Como lo tenemos en la granja, es un ayuno de 12 horas. En los tradicionales se maneja, para que lleguen al porcentaje óptimo del 84%, se maneja un ayuno entre 16 y 24 horas antes del sacrificio. Entonces tenés que jugar con la logística de la planta y con los trancones. ¿Y de pie a canal a desposte tienen los datos? No, hasta allá sí no llegué. Ah, bueno. Iba a decir, la parte fitosanitaria, que es muy importante. Sí, esa parte me falta. Nosotros quisimos hacer la prueba sin hacer ningún plan vacunal de los cerdos sanpedreños. Muy probablemente aplicando parvoleptoerisipela en la gestación y otro tipo de vacunas se puede disminuir aún más la mortalidad, pero queríamos comparar los animales con la menor intervención de vacunas y antibióticos posible. Pero sí, o sea, aplicar esas vacunas te va a disminuir el porcentaje de momia, sobre todo a la hora del parto. ¿Qué es la momia? La momia, cuando un cerdo pare,
puede tener nacidos muertos, que es en el proceso del parto se muere, ¿sí? O un animalito que por estrés o enfermedad se le muere a la cerda un mes antes, 2 meses antes, entonces sale como momificado, sin ojitos, café, entonces eso lo llaman momia, porque cuando, sí, ya viene muerto, pero entonces si uno tiene un porcentaje muy alto de momias, hay que solucionarlo de una forma. Si uno tiene un porcentaje muy alto de nacidos muertos, hay que solucionarlo con manejo a la hora de atender el parto. Por eso así los dos nazcan muertos y los dos se pierdan, se diferencian para poder darles una corrección. Bueno, la verdad es que tenemos que hacer un trabajo fuertísimo en comunicación. Este tema de la transición a la agroecología, yo la sufrí con derivados apícolas, con derivados lácteos y con productos de huerta. Entonces, obviamente, cuando uno empieza a trabajar agroecología, uno se somete a lo que la gente le quiera dar a uno por el trabajo que uno hace sin saber que realmente es un trabajo pesado. A mí me ha tocado echar mano de las redes sociales, de la comunicación y de muchos otros sistemas para que la gente no quiera comprarlo porque es agroecológico, sino porque tú, Juan David Pinzón, lo produces y me gusta lo que tú haces. Por eso para mí ha sido tan importante las redes sociales. Mi pregunta para ti es, ¿en algún momento ustedes como granja están trabajando esa comunicación de mostrar los beneficios del sanpedreño respecto a lo otro? Nuestro canal de comercialización ha sido llegar a los restaurantes y tocarle la puerta directamente a los dueños. Más que todo, pues ese esfuerzo es muy válido, pero es muy difícil si no se genera un gremio poder llegar a culturizar la gente. Entonces preferimos, en nuestro caso, no es que sea el ideal o el mejor, no, sino simplemente lo que nosotros hicimos, y lo hace mi socio porque yo soy muy malo en eso. Él llega y le toca las puertas a todos y les dice: venga, esto que está un boom en este momento en las redes sociales, nosotros lo producimos y se lo podemos vender, pero hasta ahí hemos llegado. No, inclusive la empresa, de forma muy anticuada, pues ni siquiera tenemos redes sociales porque básicamente nos enfocamos solo a producir. Eso es un punto. ¿No tocan el consumidor final? No, señor. Y más que todo porque, como lo comentaba ahorita con los cortes, yo como consumidor final, hombre, dame un lomo entero cuando te va muy bien, o las costillas, pero entonces vos te empezás a encartar con todas las piezas de segunda y de tercera. Entonces por eso uno prefiere un restaurante que puede hacer varias preparaciones exóticas, sobre todo para nosotros quitarnos ese problema de encima, porque pasas de estar concentrado en cómo produzco, a quién le vendo, a tener un negocio totalmente adicional, nuevo, que nosotros desconocemos. Entonces, pues, si uno cuenta con el recurso, con el tiempo, pues se puede ir abriendo esos otros negocios, pero viene haciendo una tarea más para hacer. Muchas gracias. Mencionaste que tenías algunos inconvenientes con el manejo fitosanitario, ¿sí? ¿Cómo corrigieron o qué plan sanitario instauraron en las cerdas, digamos, en las líneas productivas y específicamente en los sanpedreños? ¿Cómo desparasitaron? ¿Cómo vacunaron? ¿Qué control sanitario hicieron para evitar esas pérdidas? Bueno, el problema sanitario lo hemos tenido principalmente en la porcicultura tradicional, ¿sí? Nosotros apenas vamos a empezar a establecer el plan sanitario en los cerdos sanpedreños. ¿Qué hemos establecido? La vacuna triple, que es la de parvoleptoerisipela, que es la vacuna reproductiva para disminuir el porcentaje de momias y pérdidas al nacimiento. Y en la línea de producción, micoplasma y circovirus, que es lo más básico. De todas maneras, en Antioquia se concentra la mayor población de cerdos a nivel país, entonces somos susceptibles a que nos entre por ambiente todas esas enfermedades. Muy probablemente, a medida que la población vaya aumentando, vamos a ir teniendo que poner otras vacunas como E. coli, como salmonella. No es lo ideal,
si ustedes no tienen necesidad, pues obviamente ahórrense ese costo adicional, pero nosotros que estamos rodeados de tanto cerdo y se mueve tanta cosa por el ambiente, transporte, por nosotros mismos, entonces sí nos va a tocar ir robusteciendo el plan vacunal. ¿Qué no hacemos nosotros? Nosotros no ponemos ivermectinas. ¿Por qué? Hemos ido aprendiendo que uno no nutre a los cerdos, sea tradicionales o sanpedreños, a través del estómago, sino que los nutre a través de las bacterias. Y cuando yo le pongo la ivermectina, acabo con lo bueno y con lo malo. Entonces, una de las estrategias que estamos aplicando hoy, sobre todo para la porcicultura tradicional, son los probióticos. Que esas mismas bacterias buenas nos ayuden a hacer a un lado las bacterias malas como la Salmonella y la E. coli, que hoy en día es un problema muy grande en las producciones. ¿Y la desparasitación han tenido alguna translocación de agentes? Por ejemplo, el metastronquilosis. O sea, estoy insistente con eso porque es que los cerdos en pastoreo están predispuestos a tener contacto con las lombrices de tierra. Y nosotros, en nuestro caso, en la producción, tuvimos muertes y posiblemente, por ejemplo, en los coprológicos encontramos huevos de metastronquilosis. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para prevenir eso? ¿Cómo desparasitar? ¿Cómo dar ese manejo? Pues, sin nosotros ser conscientes o no haber hecho esos coprológicos en nuestra explotación, sin poderle decir, vea, yo también he tenido ese mismo problema, lo que yo haría sería, en determinado momento, sobre todo digamos a los 10 días, 15 días después de haberlo sacado a pastoreo, pues porque nosotros el destete lo tenemos confinado en unos espacios grandes pero confinados. Después de que ellos se someten por primera vez a pastoreo, pues en ese momento sería que yo aplicaría esa medicación estratégica. También ten en cuenta que como nosotros suplementamos con concentrado, la gran mayoría de los concentrados vienen con una medicación, entonces eso también nos puede estar ayudando a nosotros a mitigar esa situación. El día que podamos pasar a forrajes, que es lo ideal, muy probablemente nos veamos enfrentados a eso. Micrófono. Cuando sacrifica el cerdo sanpedreño, hablas de una conversión de .85 o .83. Una conversión de pie a canal, sí, del .8, pues del 80%. Sí, señor, o sea, lo único que hace no es, lo abre, le saca las vísceras, le saca la sangre y queda con cabeza, con patas, todo juntico. Lo único es eviscerarlo. Ah, claro, sí, no, es por eso. Ahora acabas de mencionar que sería lo ideal pasarte a pastoreo, aun cuando nos hablas de esos números y de las debilidades del sanpedreño, aún así tú tienes en la cabeza que quieres pasarte a pastoreo. Pero ¿sabes por qué? Porque yo lo veo como dos negocios totalmente diferentes. O sea, si queremos tener éxito con el sanpedreño, no es una carne, perdónenme la expresión, de combate como es la carne de cerdo, pues que no es ni la proteína más cara que hay en el mercado, ni es la más barata, pero si es una carne o pues que varias piezas pueden ir a unos estratos altos y varias piezas pueden ir a unos estratos no tan altos, y vos le puedes vender carne de cerdo tradicional a todo el mundo, ¿sí? Porque hay de todos los precios, en el mismo cerdo hay de todos los precios. Si nosotros vemos el negocio, queremos ser exitosos en lo de sanpedreños, tenemos que poderle vender al mercado la idea de todas las partes de este cerdo tienen un valor agregado, un sabor diferente por ser sanpedreño y por ser a pasto. A la gente no le gusta cuando nosotros le decimos que suplementamos con concentrado, pero es mientras que vamos desarrollando nuestros bancos de proteína. Por eso, así uno tenga más retos, esperamos que el consumidor final valore todo ese esfuerzo
y lo limpia que va a ser la carne y esté dispuesto a pagar un valor superior, pues que le genere rentabilidad a la empresa. Si nosotros no logramos esa rentabilidad, muy sinceramente nos toca pasar esos potreros que están de sanpedreños a bovinos que den rentabilidad, pues porque tenemos trabajadores que pagar, predial que pagar, un montón de cosas. Ya, pero no tienes como tal, o sea, el objetivo de hacer eso no es la agroecología como tal y la restauración de los ecosistemas, simplemente es... El fin de nosotros es, esto suena muy maluco, pero es el ánimo de lucro. ¿Sí? Si nos estamos lucrando y al mismo tiempo estamos protegiendo una raza, estamos protegiendo el ecosistema, maravilloso. Si no, entonces nos toca empezar a proteger eso, pero ya es con la ganadería regenerativa. No estoy diciendo que vamos a llegar y a tumbar eso y hacer un monocultivo, no. Nos toca buscar otra forma para mitigar el impacto que ya generamos con la porcicultura tradicional. Si se puede con los sanpedreños, maravilloso. Si no, se podrá con el ganado tradicional en forma, pues con el manejo regenerativo. José Alejandro, primero que todo, bueno, felicitarte porque es un trabajo que es arduo. Conozco que es un trabajo que hay, como que dice, echarle número a todo. Dos preguntas en lo que respecta al cálculo, cuando decías de los cortes que no, de segunda o de tercera. Si hiciste el cálculo, digamos, de esos cortes sin contar la grasa, porque ahí es una clave súper importante para darle el precio a cada corte, que eso lo aprendí en Francia y es lo que nos salva a nosotros. Y lo otro, de esa producción, bueno, mencionabas que no es por bandas. ¿Cómo estás haciendo, digamos, para producir los animales, la organización de 80 kilos cada cuánto estás produciendo? ¿Cuánto es tu producción anual, mensual de esos animales de 80 kilos? Muchas gracias. Entonces, con la primera pregunta, cuando hicimos la prueba de vamos a despostarlo, cosas que nos pedían los restaurantes es mándenos los cortes con grasa. Entonces la grasa siempre ha sido bien valorada, ese no ha sido nuestro cuello de botella. Nuestro cuello de botella ha sido las cabezas, las patas y parte de la pierna. Sí, parte de la pierna, porque la pierna es muy magra, es de los cortes de cerdo más magros que hay. Entonces, si vos me estás comprando un cerdo sanpedreño por el marmoreo y por la grasa, pero yo te estoy entregando una pierna más cercana a la carne tradicional, entonces el restaurante le hace como aparte, porque ¿para qué te voy a comprar una pierna bien costosa si una pierna con características similares pues está un 25% más económico? ¿Y cómo hacemos para programar la producción? El sabor es diferente, eso es lo que hay que valorar. Sí, pero si vos no vendes unos cortes puntuales, o por lo menos pues nuestros clientes, vendes unos cortes puntuales y ya con los lomos, el solomito, la bondiola, haces toda tu preparación, te empiezan a rechazar las otras piezas. Y yo como le digo al cliente, no venga, es que si no me compra la pierna no le vendo. No, pues ellos mandan. El problema es mercadeo de tu amigo, de tu socio. No, y eso que él es el teso para eso. Y más en Antioquia, donde el consumo de frijoles, el subproducto es lo que más se vende. Sí, señor, tienes razón. Sí. Para responder la última pregunta, no hemos podido, o sea, ha sido muy difícil. Ha habido momentos en los que hemos perdido clientes por no tener producto y ha habido momentos en los que toca ir a mal venderlos porque tenemos excedente de producto. Entonces, sí intentamos programarlos, pero como fracasamos y fue peor el remedio que la enfermedad, pues por eso estamos sometidos a estas producciones que es cuando la naturaleza quiera. Gracias. Gracias a usted.